Hola, buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Isaac Valdés y bienvenidos a Biblia con Café. Hoy tenemos mucha información, tenemos algo interesante que leer. Estamos leyendo el libro de Éxodo y nos vamos a concentrar prácticamente en lo que es el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9. Va a ser un tiempo increíble porque muchas historias y mucho de lo que vamos a leer el día de hoy, muchos ya lo conocen, otros lo han escuchado, otros por lo regular conocen esta historia y están muy asociados con ella. Muchos también me han preguntado por qué leo, por qué hacemos esto, qué sentido tiene leer. Y te voy a decir algo, para muchas personas en realidad unos piensan que lo hacemos por fanatismo, otros por religión, otros piensan que es por emoción, pero en particular nosotros leemos la Biblia porque queremos conocer al Padre, queremos conocer a nuestro Dios. Y la única forma de conocer a nuestro Dios es a través de su palabra, a través de la herencia que Él dejó para nosotros, porque quiero que sepas que el Testamento o la Biblia es una herencia que Él dejó para nosotros. Es un conocimiento eterno, es algo que nos vamos a llevar, que queda almacenado en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ahora, te voy a decir, cuando tú y yo leemos la Biblia, entonces de esta manera nosotros estamos alimentando nuestro espíritu. Así como el cuerpo necesita alimento todos los días y necesita desayunar, necesita comer y necesita cenar, pues de esa manera nuestro cuerpo se fortalece, ¿no? Pero en la parte espiritual, si tu espíritu no se alimenta, no lee la palabra, no se satisface cada día a través del conocimiento de la palabra, entonces viene la depresión, viene la decaída, viene la angustia, la persecución, porque nuestro espíritu, al igual que nuestro cuerpo, necesita ser alimentado. Y por esas razones que leemos la Biblia, por esas razones que nos levantamos, porque no hay mejor desayuno, no hay mejor alimento para nuestro espíritu, para nuestras emociones, para nuestros pensamientos de todo el tiempo, para estar conectados con Dios. O sea, la palabra de Dios trae un equilibrio absoluto en cada área de nuestra vida, no solamente en lo espiritual. Te hablo de que también trae un equilibrio mental, un equilibrio físico, trae un equilibrio espiritual también, y te pone en un lugar de autoridad porque sabes quién eres en Cristo, sabes quién eres con Dios, ¿sale? Entonces hoy nos vamos a situar en el libro de Éxodo 7, 8 y 9. Quiero que tomes nota porque vale la pena el día de hoy, como todos los días, tomar notas. Amén. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, bendiga, Señor, nuestras vidas. Que nos acompañe, Señor, en esta lectura, que nos acompañe, Señor, y que tu presencia, Señor, se manifieste en este lugar, Padre. Haznos conocer tu Escritura, Padre, también. Y aquellos que están del otro lado, Señor, del móvil, por favor, trae revelación, trae tranquilidad, entendimiento, Padre, a esta lectura, Padre. Que ellos se puedan identificar contigo y que nazca un profundo deseo en cada corazón por buscarte, por estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos. Si tú eres nuevo, quiero decirte que esto que hacemos cada mañana de leer la Biblia es un ejercicio y de verdad fortalece tanto tu espíritu, fortalece tu alma, tu corazón, y esto te va a llevar a vivir un día de victoria. Victoria porque la victoria empieza en nuestro corazón, empieza en nuestra mente. La victoria empieza desde el momento en que nos levantamos. Entonces yo declaro que tú tendrás un día de victoria. Y vamos a leer entonces el libro de Éxodo. Quedamos que Éxodo pertenece al Antiguo Testamento y Éxodo significa salida. La salida del pueblo de Israel, de un pueblo que lo tiene en esclavitud, el pueblo de Egipto. ¿Ok? Recordemos que para esta lectura quiero hacer mención de que Egipto se caracterizaba por tener muchos dioses. Tenían dioses para todo. Entonces ellos adoraban al sol, a la luna, adoraban al cultivo, adoraban a la maternidad, adoraban, y para cada situación ellos tenían
un Dios. Y hoy vamos a ver cómo Dios conocía perfectamente el corazón de estos hombres egipcios. Amén. Y dice, entonces Dios le dijo, ante el rey de Egipto tú serás mi representante y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto, para que deje salir de su país a los israelitas. Él no les hará caso, ni los dejará salir, porque yo haré que se ponga terco. Pero serán tantas las señales terribles y asombrosas que haré en Egipto, que él los dejará ir. Descargaré sobre los egipcios todo mi poder, y los castigaré. Así haré justicia, y mi pueblo Israel, le haré justicia a mi pueblo Israel, y los sacaré de Egipto como un ejército. Esos egipcios van a saber que yo soy el Dios de Israel. Moisés y Aarón hicieron todo tal como Dios les había ordenado. Cuando fueron a hablar con el rey de Egipto, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome la vara y la tire al suelo delante del rey para que se transforme en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y sus consejeros, y la vara se transformó en una serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara y todas las varas se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo había dicho. Dios habló a Moisés y le dijo, el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar ir a mi pueblo Israel. Entonces, así que toma la vara que se transformó en una serpiente y ve a encontrarte con él mañana temprano cuando vaya al río Nilo. Allí le darás este mensaje. El Dios de los israelitas, a quien yo represento, me envía a decir a su majestad que nos deje salir para que vayamos a adorarlo en el desierto. Como hasta ahora usted no ha querido obedecer, él le dará otra prueba de que es Dios. Cuando yo golpee el río Nilo con la vara, el agua se convertirá en sangre. Los peces del río se morirán y el agua olerá tan mal que los egipcios tendrán asco de beberla. Recordemos que los habitantes de Egipto tomaban agua del río Nilo. Cuando les hayas dado este mensaje al rey, diles a Aarón que tome su vara y que extienda sus brazos sobre los ríos, los arroyos, las lagunas y depósitos de agua de Egipto para que se conviertan en sangre, y hasta el agua guardada en los recipientes de piedra y de madera se convertirá en sangre. Moisés y Aarón hicieron todo lo que Dios les ordenó. Aarón alzó la vara delante del rey y de sus consejeros, golpeó el agua del río Nilo. Al instante el agua se convirtió en sangre, los peces del río murieron y el agua apestaba tanto que los egipcios no podían beberla. Todo el país se llenó de sangre, tal y como Dios había dicho. El rey se puso terco, y como también sus magos convirtieron el agua en sangre, no les hizo caso a Aarón y a Moisés, y regresó a su casa. Los egipcios no podían beber del agua del río Nilo, así que hicieron pozos en las orillas del río para sacar agua limpia. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. ¿Sabes? Estamos delante de los primeros momentos donde Dios manifiesta, decimos, todo su poder. Dios está lanzando todo su poder sobre este pueblo terco que no quiere escucharle. Dios está lanzando toda su ira sobre esta gente y este país que no le hace caso, que hablan mal de él. ¿Sabes? Ahora, en el 1 al 7, Moisés y Aarón son animados. Vamos, hermano, échale, vamos tú y yo juntos. Y van juntos a Egipto y se meten ahí en la presencia de Faraón para provocar que el pueblo de Israel vaya y adore a Dios verdadero, el Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham. Del 8 al 13
Las varas se convierten en serpientes y endurecen y también vemos cómo es endurecido el corazón de Faraón. Faraón endurece su corazón, no quiere saber de Dios, ni le interesa lo que Dios tiene planeado para su pueblo. Y en ese momento Dios le dice, ok, voy a seguirte dando oportunidades. Del 14 al 25, el río se convierte en sangre. Wow, y la angustia de los egipcios al no tener agua, al no tener recipientes para beber, entonces ellos entran en problemas. Dice la palabra que durante 7 días ellos no tenían para beber porque todas las aguas estaban infestadas de sangre. Wow, wow, qué impresión. Continuamos con el Éxodo 8, dice, entonces Dios le dijo a Moisés, ve a hablar con el rey de Egipto y dile de mi parte que los deje ir al desierto para que me adoren. Si no los deja ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Habrá ranas en el río Nilo, habrá ranas en el palacio del rey y ranas en la casa de sus consejeros y de todos sus pueblos. Se meterán en una habitación y se taparán en su cama y también encontrarán ranas hasta donde amasan el pan. Moisés se fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y que la extienda sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que salgan ranas y llenen todo Egipto, y para que llenen todo Egipto. Aarón extendió sus brazos sobre todos los depósitos de agua de Egipto, y de allí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios, con su magia, hicieron que salieran ranas del agua y que llenaran todo el país. El rey, por su parte, mandó llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, pídale a su Dios que quite las ranas, porque ya no las soportamos. Si lo hace, yo dejaré que el pueblo de Israel vaya a ofrecerle sacrificios. Ojo. Moisés contestó, muy bien, su majestad, ahora dígame, ¿cuándo quiere que le pida a Dios por usted y por sus servidores y por su pueblo? Así las ranas se irán de su palacio y quedarán solo en el río. Que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues así será, dijo Moisés, mañana mismo se irán y se quedará solo el río. Ya no me molestarán más los egipcios, así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey, luego Moisés le rogó a Dios que alejara las ranas que él había mandado. Dios lo hizo así, y se murieron las ranas que había en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas y todo el país olía muy mal. Pero tal como Dios lo había dicho, en cuanto el rey vio que ya todo había pasado, no les hizo caso, sino que se puso aún mucho más terco y no dejó salir a los israelitas. Entonces Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que golpee con su vara del polvo del suelo de Egipto para que se convierta en mosquitos. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les ordenó. Aarón extendió el brazo y con su vara golpeó el polvo del suelo. Al instante, todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que picaban a la gente y a los animales. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y como los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales, los magos fueron a ver al rey y le dijeron, Dios está haciendo todo esto. Una vez más, todo sucedió como Dios había dicho. El rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón. Entonces Dios le dijo a Moisés, levántate de mañana muy temprano y cuando el rey baje del río, te saldrás al encuentro y le dirás de mi parte que deje salir a mi pueblo para que vaya a adorarme. Si no los deja ir, yo enviaré muchas moscas. ¡Wow! Para que lo molesten a él y a sus servidores y a su pueblo. Y todas las casas egipcias se llenarán de moscas y habrá moscas en el suelo. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. Esto lo haré de mañana mismo. Así sabrá el rey de Egipto que el Dios de los israelitas está
en su país. Y Dios cumplió lo que había anunciado, envió muchas moscas y se metieron en el palacio del rey y en las casas de sus servidores, y todo Egipto se llenó de moscas y quedó arruinado. Al ver esto, el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y adoren a su Dios, pero no salgan del país. Moisés contestó: no creo que debamos hacerlo. A los egipcios no les gustará vernos adorar a nuestro Dios y ofrecerles animales para que vayan ellos. Para ellos son sagrados. Si llegan a vernos haciéndolo, lo más seguro es que nos maten a pedradas. Es mejor que vayamos al desierto hasta donde lleguemos en 3 días y que allí ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios tal y como Él nos ha ordenado. Y el rey contestó: yo los dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios, siempre y cuando no se alejen mucho y le pidan a Dios por mí. Moisés dijo: en cuanto salga yo de aquí, le pediré a Dios que mañana mismo aleje de Egipto las moscas, pero le haré siempre y cuando tu majestad permita de una vez y por todas que mi pueblo vaya y ofrezca sacrificios a nuestro Dios. Moisés salió del palacio y le pidió a Dios que alejara al rey las moscas. Y Dios así lo hizo, no quedó ni una sola mosca. Pero el rey volvió a ponerse terco y no dejó salir a los israelitas. En el capítulo 8 vemos cómo empieza una plaga del 1 al 15, la plaga de las ranas. Del 16 al 19 viene una plaga de piojos, una gran plaga de piojos. Y del 20 al 32 viene una plaga de moscas, ¿sale? En el capítulo 9 dice: entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Si no los dejas ir, haré que se enferme gravemente todo tu ganado. Se enfermarán todos los caballos, los burros, los camellos, las vacas, las ovejas, y no habrá nada que los cure. Pero el ganado de Israel no le haré ningún daño. Así que los animales de los israelitas no morirán ni uno solo. Mañana mismo haré que enferme el ganado de Egipto. Al día siguiente, Dios hizo que todo el ganado de los egipcios se enfermara y gravemente se muriera. Pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Así lo comprobó la gente que el rey de Egipto envía a investigar. Pero aún así el rey siguió terco y no dejó que los israelitas se fueran a adorar. Entonces le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de un horno un poco de ceniza y vayan a ver al rey. Cuando estén en su presencia, quiero que tú, Moisés, lances las cenizas al aire. La ceniza se convertirá en un polvo fino y al caer sobre la gente y sobre los animales de Egipto, hará que le salgan llagas en la piel. Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey. Cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó ceniza y la lanzó al aire. La ceniza se hizo a todos los egipcios y sus animales, le hizo que a todos los egipcios y a los animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas por todos lados. Sin embargo, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no quisiera saber nada de lo que Moisés ni Aarón, tal como Dios se los había dicho a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate muy temprano, preséntate ante el rey y dile de mi parte que yo, el Dios de los israelitas, le ordeno que deje a mi pueblo que vaya a adorarme. De lo contrario, esta vez enviaré todos mis castigos contra todo Egipto. No hay en toda la tierra otro Dios como yo. Se lo voy a demostrar. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todo el país me conozca. Dile que se insiste en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer en unos granizos tan grandes y tan pesados como nunca los han visto en la historia de Egipto. Dile que ponga en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tenga en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre.
y animal y matará todo lo que no esté en lugar seguro. Al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron a sus sirvientes fuera a ponerse a salvo, y además guardaron todo su ganado en los establos. Pero otros no creyeron y dejaron en el campo a sus sirvientes y al ganado. Entonces Dios dijo a Moisés: levanta al cielo tu brazo, para que llueva granizo sobre todas las gentes, y sobre el ganado y las plantas de Egipto. Y con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo. Al instante, Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizo. Nunca en toda la historia en Egipto se había visto algo parecido. Tan terribles eran las lluvias del granizo y los rayos que caían, que acabaron con gente, con ganado y con las plantas. Los árboles quedaron despedazados. Entonces, dice, y el lino y la cebada destruidos, pues el lino había florecido y la cebada estaba en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno, porque dan fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Por eso el rey de Egipto mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: debo admitir que esta vez he hecho mal. La culpa la tenemos nosotros y no Dios. Así que díganme, y ya no impediré que los israelitas se vayan. Ya no soportamos más el granizo y los truenos. Y Moisés contestó: voy a demostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra, y que cuando yo salga de la ciudad hablaré con él, y ya no habrá más truenos ni granizo. Esto lo haré a pesar de que ni usted ni sus consejeros respetan todavía a Dios. ¿Ok? Moisés salió entonces del palacio y de la ciudad, y levantando los brazos le pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo. Al momento la lluvia terminó, el granizo dejó de caer y los truenos ya no se escucharon más. Pero aun cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo. Tanto él como sus consejeros se pusieron tercos y no dejaron que se fueran de los israelitas. Pero ya Moisés había dicho que todo esto sucedería, y Moisés se lo comunicó al pueblo. Bueno, estamos delante de Éxodo capítulo 9, y del 1 al 7 vemos la mortandad de todo el ganado. Todo el ganado empezaba a morir, a excepción del ganado que pertenecía al pueblo de los israelitas. Del 8 al 12 vemos la plaga o forónculos y úlceras. Esta era una infección que naturalmente salía en la piel. Los forónculos eran como llagas en la piel, y las úlceras a raíz de toda esta infección también. Del 13 al 21, el anuncio de las plagas del granizo primero lo anunció, y del 22 al 35 está la plaga del granizo. ¿Sabes? Como te estaba comentando en un principio, los egipcios tenían dioses para todo, tenían formas de adorar a Dios. Pero, por ejemplo, quiero hacer una reseña aquí rápidamente acerca de todo lo que está sucediendo. Y la sangre, la plaga, por ejemplo, de cuando la maldición, cuando el agua se convierte en sangre. La sangre para los egipcios era el dios Khnum y Hapi, dios del río Nilo y dios de la inundación. Dios empieza a avergonzar a cada rey que ellos adoraban, a cada dios que ellos solían adorar. En este caso, Dios está humillando y está derrotando, se está poniendo en victoria sobre su dios Khnum y Hapi, el dios del río Nilo. Cuando manda las ranas, ellos también adoraban a las ranas y tenían un dios que se llamaba Ejet, que este dios Ejet tenía poder sobre la deidad y la creación y el nacimiento, según los egipcios, ¿ok? Ellos adoraban a las ranas únicamente porque a través de ellas ellos creían que se daba la creación y el nuevo nacimiento. Los mosquitos representaban al dios Jeb, al dios Jeb, encargado de las situaciones terrenales. Ellos adoraban al dios Jeb, encargado de las situaciones terrenales.
Para las moscas, ellos adoraban al dios Dua, encargado de la higiene personal. Una vez que ellos se sentían sucios, entonces estaban totalmente fuera de control. Ellos tenían a su dios Dua. También los egipcios tenían otro dios, el dios de la peste del ganado, el dios Hathor. Este dios estaba encargado de criar y de amamantar al rey, y la diosa de la mujer, de la fertilidad y del amor. ¿Sabes? Todos ellos tenían dioses en particular para cada cosa. Cuando Dios envía las úlceras, entonces estaba atacando al dios Imhotep, encargado de la medicina y del aprendizaje. Las úlceras representaban una enfermedad en ese momento, y cuando los egipcios solían enfermar, ellos adoraban al dios Imhotep. Entonces, este se encargaba de traer remedio, sanidad a su pueblo, al pueblo de Egipto. Pero naturalmente Dios está enviando en este momento un mensaje a este Dios. Le está diciendo: estás vencido. Tú no tienes autoridad sobre mi pueblo, ¿ok? Ni sobre mí, ni sobre nada. Y por último, al menos hasta el capítulo 9, vemos cómo hay fuego del cielo. Hay un granizo terrible, hay algo que está sucediendo, y ahí está representando que está venciendo al dios On, o el anciano, el dios del cielo. Dios le está demostrando a los egipcios que Dios está en control de los cielos también, que Dios es el control del todo. Dios es el principio, Dios es el final, Dios es el omega, es el alfa, es el rey de reyes. Entonces, pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Vamos a continuar un poquito con el análisis de esta palabra. Hay mucho que investigar, hay mucho que descubrir, pero lo que quiero decirte es que así como Faraón endureció su corazón, va a haber mucha gente que el día de hoy está endureciendo su corazón, está volviéndose fuerte y no ha recibido a Cristo, no quieren saber de Dios, no quieren saber absolutamente nada de esto. Y así como a Faraón le aconteció, a todos aquellos que rehúsen a Dios, que huyan de Dios, van a sufrir, van a vivir plagas, porque lamentablemente en este mundo, el Dios de este mundo, Satanás, enfermará familias, traerá escasez a familias, engañará a las familias y las volverá en cautividad, las volverá esclavas. Y solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, podemos encontrar una libertad absoluta y podremos saber que en Él hay libertad, que en Él hay poder, que en Él hay gozo, que en Él hay amor. Entonces, estoy muy contento de pasar este tiempo con ustedes. Mi nombre es Isaac y esto es Biblia con Café. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestro día, nos haga caminar en amor, nos haga caminar en poder, nos haga caminar en autoridad. Tuya es la gloria, tuya la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mi nombre es Isaac Valdés, esto es Ministerios Kairos Toluca, Biblia con Café. Nos vemos mañana a las 7 a.m. y continuamos con esta maravillosa historia del Éxodo.